Cuando nos unimos por algo más grande, podemos llegar más lejos. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Pero recuerda que debes hacerlo en plancha, es decir, marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. ¿Sabían que en Guayas, Pichincha y Manabí se eligen asambleístas por circunscripciones? Esto garantiza que la ciudadanía elija a representantes que pertenezcan y conozcan su zona electoral. Ahora en Pichincha se elegirán 19 asambleístas. En el Distrito Metropolitano de Quito, en las circunscripciones 1, 2 y 3 se eligen 5 asambleístas por cada una. Resto de Pichincha, 4 asambleístas. En Manabí se elegirán a 10 asambleístas. En las circunscripciones 1 y 2 se eligen 5 asambleístas por cada una. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. ¿Qué tal, Sebas? ¿Vas a integrar la Junta Receptora del voto? Claro, amiga. Ya me capacité y estoy listo porque mi participación hace la diferencia. Haz como yo y evita multas. Recuerda que por no capacitarte, $47. Por no integrar la Junta, $70.50. Y por abandono injustificado de $5.170 a $9.400. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Cada amanecer es una oportunidad para asumir responsabilidades y aportar con el país y la democracia. Por mi familia, por Ecuador, mi participación como miembro de una junta receptora del voto hace la diferencia. Porque somos los ciudadanos quienes contamos los votos. Y contribuimos cívicamente con la transparencia de los procesos electorales. Este domingo 9... El Consejo Nacional Electoral presenta el Debate Presidencial Obligatorio 2025. Un encuentro democrático con enfoque técnico y reglas claras, que en igualdad de condiciones permitirá a las y los candidatos presentar sus propuestas e iniciativas. Promovemos un voto informado a través de Ecuador Debate 2025. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Denise Molina y junto a Fabricio Vela nos complace darles la bienvenida a Ecuador Debate 2025, el debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral para promover así un voto informado de la ciudadanía en las elecciones generales 2025. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Denise, buenas noches al país y a nuestros candidatos. Este encuentro cívico-democrático recoge las buenas prácticas electorales aplicadas en varios países de la región para la implementación de debates electorales. Ecuador ha organizado este debate presidencial con el respaldo técnico de las lecciones aprendidas de naciones como Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Y esta noche reunimos a las y los 16 candidatos a la presidencia de la República para que presenten sus propuestas. Hacemos un agradecimiento a María Gabriela Castro, Pablo Escandón, Héctor Yepes, Ernesto Valle y Carlos Naranjo, quienes integran el Comité Nacional de Debates, instancia que definió los 3 ejes temáticos que vamos a abordar precisamente esta noche y que son seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos y crecimiento económico y generación de empleo. Además, elaboraron las preguntas que contestarán los aspirantes a Carondelet y que nos fueron entregadas en sobres cerrados ante la presencia del doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, exactamente hace 2 horas, y que vamos a abrir en esta transmisión para dar lectura al inicio de cada eje temático. Frente a ello, es importante que la ciudadanía conozca que el Comité de Debates nos entregó 2 preguntas por cada eje temático. Significa que, si bien las preguntas corresponden a la misma temática planteada, serán distintas para cada franja horaria. Este debate presidencial está dividido en 2 franjas horarias con 8 participantes cada una. Tiene una duración total de 3 horas y está siendo transmitido en vivo en cadena nacional de radio, televisión y en las cuentas oficiales del Consejo Nacional Electoral.
El orden de ubicación, intervención, franja de participación y primera interpelación por cada eje temático se definieron mediante un sorteo cuyo acto dio fe un notario público. Y como parte de la dinámica de este debate y en cumplimiento a su reglamento y manual, durante este programa de televisión vamos a realizar el sorteo de la segunda interpelación por cada eje temático utilizando sobres cerrados en donde constan tarjetas de colores. De este acto también dará fe el notario público. Es importante también insistir en que los debates son un símbolo de madurez democrática. A través de este espacio la ciudadanía conocerá a los candidatos y sus propuestas. Revisemos ahora las reglas que regirán el debate presidencial de esta noche. El debate presidencial obligatorio 2025 es un encuentro con reglas claras y enfoque técnico, transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Tendrá una duración total de 3 horas, dividido en 2 franjas de 90 minutos cada una, en la que participarán 8 candidatos por franja. En cada franja horaria se abordarán los 3 ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates. 1. Seguridad y prevención del crimen. 2. Eficiencia del Estado y servicios públicos. 3. Crecimiento económico y generación de empleo. El orden de ubicación e intervención de los candidatos, así como el de la primera interpelación, se sortearon previamente ante un notario público. Por cada eje temático, se realizó un sorteo para determinar la primera interpelación y garantizar así la interacción de un candidato hasta con 2 de ellos. Cada candidato tendrá 25 segundos para su presentación, mientras que en la pantalla se mostrará un código QR con información del candidato. Luego, los candidatos responderán una pregunta general en 90 segundos. En la primera interpelación plantearán una pregunta en 15 segundos y el candidato correspondiente tendrá 30 segundos para responder. En la segunda interpelación, a través de un notario público, los candidatos durante la transmisión en vivo deberán elegir sobres cerrados, donde constarán tarjetas de colores. Aquellos que coincidan deberán interpelarse en 15 segundos con una respuesta de 30 segundos. Esta dinámica se repetirá con la siguiente franja de candidatos. En el bloque final, los candidatos tendrán 25 segundos para transmitir un mensaje al electorado. Estas son las reglas del debate y en la apertura de esta primera franja, las y los candidatos contarán con 25 segundos para realizar su presentación. A través de un código QR que se mostrará en sus pantallas, la ciudadanía podrá acceder al plan de trabajo de quienes buscan llegar a Carondelet. La presentación se realizará en el orden de ubicación e intervención sorteados previamente. Vamos a empezar. Suerte, candidatos. Vamos a iniciar con el candidato Henry Cucalón. Sus 25 segundos de presentación comienzan ahora. La película de horror que estamos viviendo no solo es responsabilidad del actual presidente o del correísmo, es de todos nosotros. Pero ya no. Desde hoy elegimos no el mal menor. Yo estoy decidido a liderar mi país con capacidad. Me he preparado para ser presidente y quiero liderar el cambio radical en el país. Gracias, candidato Cucalón. Candidato Jimmy Jairala Balaza, su turno de presentarse en 25 segundos ahora. Hoy estamos viviendo el peor momento del país. Nos arrinconaron los que nos han enseñado a odiarnos y nos están robando el futuro. Pero no todo está perdido. Aún hay esperanzas. El 9 de febrero no solamente elegimos presidente, sino también si nos quedamos o nos vamos. Soy Jimmy Jairala y quiero ser tu presidente. Vamos ahora con el candidato Francesco Tabacchi. Sus 25 segundos inician desde este momento. Mientras los políticos se pelean, los vacunadores operan, los negocios se apagan, a los ciudadanos nadie nos defiende. Por eso tenemos que hacer las cosas juntos, rápido y ya. Soy Francesco Tabacchi, lista 21. Quiero ser presidente para devolverte la paz y la esperanza. Con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Gracias, candidato Francesco Tabacchi. Candidato Jorge Escala, 25 segundos para su presentación a partir de este momento. Soy el profesor Jorge Escala
Ecuador vive su peor crisis. Estamos de luto por los 4 niños de las Malvinas que fueron asesinados en este gobierno. Me conmueve. Pudo ser cualquiera de mis alumnos en Guayaquil. Esto nunca más. Convertiremos el dolor en esperanza. Transformaremos el Ecuador. Se acabó tu tiempo, Daniel. Se terminó su tiempo. Vamos ahora con el candidato Henry Kronfle Cosaya. Su turno de presentarse tiene 25 segundos a partir de ahora. Soy Henry Kronfle, tengo 52 años, soy ingeniero mecánico nuclear, sé administrar y resolver problemas complejos. Vivimos una grave crisis y conmigo lograremos seguridad, empleo y billete en tu bolsillo ahora. Esto no espera más. Estoy aquí porque primero es tu familia. Con Dios de la mano, un solo Ecuador. El Ecuador que todos queremos. Gracias, candidato Kronfle. Candidato Luis Felipe Tillería, 25 segundos para su presentación inician ahora. Dios los bendiga. Soy un migrante como muchos compatriotas. Comencé limpiando oficinas y llegué a ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. También el primer latinoamericano en ser electo concejal de Londres. Ya migré, ya sufrí, pero volví para que tú no tengas que emigrar. Vengo a resetear el sistema, abrazando las ideas de la libertad. Vamos a enrumbar Ecuador al primer mundo. Candidato Juan Iván Cueva, por favor, preséntese. 25 segundos ahora. Dejaremos de ser anónimos. Nunca más seremos invisibles. Soy Juan Iván Cueva, un ciudadano como tú, con una familia a la que amo profundamente. Dejé de ser espectador y entré a la política a los 39 años. Soy ingeniero, experto en tecnologías y en energías renovables. Soy Juan Iván Cueva, tu amigo, lista 16. Gracias, candidato. Candidato Daniel Noboa Sin, su presentación de 25 segundos a partir de este momento. Buenas noches, Ecuador. Estoy aquí cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva. También vamos a revisar con fact-checking en www.elnuevoecuador.es y www.elviejoecuador.es quiénes son los mentirosos y quiénes están enrumbando al Ecuador hacia el progreso. Muchas gracias. Bien, y una vez concluida esta presentación, previamente informamos que conforme establece el reglamento de debates, solo en los casos que corresponda, conforme al artículo 20 que se muestra en pantalla, los moderadores, es decir, Fabricio y yo, podremos interrumpir a las y los candidatos por un lapso de hasta 10 segundos, siempre y cuando la respuesta de la o el candidato se aleje de la temática en desarrollo o incumpla las buenas prácticas establecidas para este debate presidencial. La interrupción no se va a descontar del tiempo de intervención del candidato. Iniciamos el desarrollo entonces del primer eje temático, seguridad y prevención del crimen. De acuerdo al sorteo previo, el primero en intervenir será el candidato Henry Cucalón, quien tendrá 90 segundos para responder la pregunta general que ha sido elaborada por el Comité Nacional de Debates. Justamente esa pregunta nos fue entregada a los moderadores en sobre cerrado hacia las 17 horas. Y aquí tenemos, candidatos, el sobre está cerrado y sellado, y con la rúbrica del notario que dio fe justamente de este ejercicio de transparencia. Vamos a proceder a extraer la pregunta del eje 1, seguridad y prevención del crimen. Candidato Henry Cucalón Camacho, los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad, por delitos graves, sean juzgados penalmente como adultos? Tiene 90 segundos para responder. Corre el tiempo ahora. Yo voy a ayudar a nuestros jóvenes poniendo al Estado a su servicio, educación, salud y su propia seguridad. Pero a los reclutadores de los menores que los utilizan como carne de cañón, escúcheme bien, desgraciados, precio a sus cabezas. Y lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como el sicariato o delitos atroces contra la vida, yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos, sí. Eso sí, hay que ver todo de manera integral. Yo propongo un cambio radical en materia de seguridad, tanto en la parte preventiva como en aspecto de cooperación de carácter hemisférica con inteligencia, con tecnología, y atacando las finanzas criminales, que es lo más importante. No puede ser que al día de hoy haya 2.000 denuncias por extorsión mensuales. Yo propongo una unidad especial de acción
contra la extorsión, la mejor unidad con miembros del ejército, élite y de la policía para prevenir este delito que está atormentando a los ecuatorianos. Conmigo los jóvenes tendrán oportunidad, sí, pero no puedo dejar pasar por alto que al día de hoy están siendo víctimas del tema del sicariato y tengo que proteger la vida de todos los ecuatorianos. Gracias, candidato Cucalón. Y de acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la realizará el candidato Juan Iván Cueva en 15 segundos. Candidato Cueva, sus 15 segundos para interpelar al candidato Cucalón corren desde este momento. Henry, la vicepresidenta tiene un rol muy importante. ¿Tú quieres sacarla fuera del país o escoger a la que te calce, como lo hizo Daniel, y tenerla adentro para que te ayude en temas de seguridad? Candidato Cucalón, cerremos el tiempo. Yo le doy, obviamente hay que correr el tiempo de los 30 segundos que tiene para intervenir. A partir de este momento, candidato Cucalón, para responder la interpelación, tiene 30 segundos, corre el tiempo ahora. En absoluto, Iván. Carla Larrea será una excelente vicepresidenta de la República, mujer inteligente, capaz y valiente. Estará en todos los temas de Estado, porque si la he designado para ser candidata a vicepresidenta es que puede ser presidente del Ecuador. Adicionalmente, se encargará de materias de productividad y de emprendimiento. Y en lo social, que va a ser nuestro sello, estará en todas las decisiones. Gracias, candidato Cucalón. Quiero recordar a los 8 candidatos, la interpelación tiene que ser sobre la temática que estamos abordando y sobre la pregunta cuya respuesta es contestada por el candidato. Quiero solicitarles comedidamente que nos rijamos justamente a esta lógica. Y como pudieron observar previo al inicio de este programa, el notario entregó los sobres a los candidatos, quienes seleccionaron al azar su sobre y lo colocaron en el ánfora ubicada a un costado de sus atriles. Estos sobres serán abiertos para el desarrollo de la segunda interpelación del primer eje temático. Candidatos, por favor, en este momento abran todos sus sobres. Por favor, abrimos los sobres y los candidatos con colores que coincidan interactúan entre sí en la segunda interpelación. Vamos a mostrar entonces los colores. Los alzamos un poquito para que todos puedan ver. Se alza un momento, por favor, para la cámara. Candidato Cucalón, si abre sobre. Por favor, ténganlos ahí un momento. Dé la vuelta, candidato Gerala. Ahí, correcto. Candidato Tabaqui, por favor. El color. Alzamos el color para que lo puedan el color, por favor. Observar. Ahí están. Estamos viendo los colores de los candidatos. Vamos a empezar entonces. Correcto. Colóquenlos en el atril para que sea visible justamente el color del sobre, por favor. Entonces, justamente esta es la segunda interpelación y la naturaleza de la interpelación era la sorpresa. El candidato Henry Cucalón, con base en este sorteo, sería interpelado por el candidato Daniel Noboa. Candidato Daniel Noboa tiene 15 segundos para interpelar al candidato Cucalón a partir de este momento. ¿Va a actuar de la misma manera en que actuó el gobierno de Lazo respecto a las cárceles, respecto al SNAI y también la mano blanda en tema de narcotráfico? Gracias, candidato Noboa. Candidato Cucalón tiene 30 segundos para responder ahora. Yo soy Henry Cucalón, candidato a presidente. El candidato de Creo está a la izquierda. Yo tendré la capacidad, la decisión y la firmeza para ejecutarlo. Yo sí voy a cumplir porque yo no he pactado con los grupos criminales, ni con los grupos mafiosos, ni tampoco miento por cada diente como otros candidatos que ofrecieron también en el debate anterior hacer hasta cárceles con barcazas. Así que yo sí le voy a cumplir al pueblo ecuatoriano. Tengo la entereza para hacerlo. Gracias, candidato Henry Cucalón. Vamos con el candidato Jimmy Jairala, que responde la pregunta en 90 segundos. Se la voy a leer nuevamente. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo, candidato, con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Tiene 90 segundos a partir de ahora. Estoy de acuerdo con que sean juzgados como adultos. Lo que no estoy de acuerdo es que guarden prisión en los mismos reclusorios que existen hoy en el país y que son auténticas universidades del crimen. Y efectivamente, cuando sean mayores de edad, eso es otra cosa, ahí tienen que guardar prisión como cualquier otro ciudadano. También considero que el Estado les está debiendo a los jóvenes, está en deuda con los jóvenes y tiene que trabajar en programas de prevención, escuelas de fútbol, música, arte, etcétera, para que los jóvenes desde muy temprana edad tengan
algún otro elemento para distraerse y no caigan en manos de los narcotraficantes o microtraficantes. Pero entendamos que el problema de fondo es que seguimos viendo el paso de las drogas por la frontera norte. La frontera norte está casi desguarnecida. Ingresan toneladas de drogas todos los días y lo que hay que hacer es militarizar la frontera norte, militarizar los puertos y defender también con militares el mar territorial y el espacio aéreo. Mientras siga ingresando droga por la frontera norte, el dinero de la droga, el dinero sucio, va a seguir corrompiendo a la sociedad. Ese dinero sucio tiene que ser controlado por una UAFE poderosa, una UAFE más técnica que política. Estoy preparado y tengo la voluntad para hacerlo. Gracias, candidato Jairales. De acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Henry Cucalón a partir de ahora. Ecuador para los ecuatorianos. Candidato, ¿qué opinión tiene sobre las políticas de ciudadanía universal de la Constitución de Montecristi y sobre los decretos que ha expedido el actual gobernante sobre el tema de regularización de venezolanos? Candidato Jimmy Jairala, tiene 30 segundos para responder la primera interpelación. Ahora. Considero, candidato, que hay momentos para las situaciones que usted describe. No es este el momento para tener fronteras abiertas. Tenemos que pedirle, exigirle a todos los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar al Ecuador que tengan sus documentos en regla, porque cada extranjero que ingresa al Ecuador no solo que es explotado en Ecuador, sino también es un ecuatoriano menos con trabajo. Mi obligación como presidente es cuidar el trabajo de mis compatriotas. Gracias, candidato Jimmy Jairala. Y de acuerdo al color de tarjeta que usted tiene, que es el color blanco, el candidato Tillería ahora lo va a interpelar en 15 segundos a partir de ahora. Durante el gobierno anterior nos dimos cuenta de que el crimen organizado creció contundentemente. ¿Qué piensa hacer diferente en su gobierno? Candidato Jairala, responda en 30 segundos. Con la militarización de las fronteras, de los puertos, con el reforzamiento de la Policía Nacional, vamos a poder bajar los niveles del crimen organizado, de la sangre en las calles. Porque mientras siga abierta la frontera norte y siga abierta la frontera sur y siga ingresando la droga, tendremos el problema. Porque si la droga no entra, la droga no se vende. Y si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. Gracias al candidato Jimmy Jairala. Le corresponde ahora contestar la misma pregunta al candidato Francesco Tabacchi. Recapitulo la pregunta, candidato. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos o negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Tiene 90 segundos para responder. El tiempo corre ahora. La respuesta es sí. Y qué pena que ya se comenzaron a pelear, ni bien comienza el debate. Que tenemos que tener una mano dura y para eso vamos a conformar el Escuadrón de la Pacificación, conformado por los 2.000 mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entrenados por países con quienes tenemos tratados de cooperación como Estados Unidos, El Salvador y las Naciones Unidas, los cuales se encargarán de escoger y seleccionar a estos 2.000 hombres para que nunca más nos vuelva a pasar la tragedia de los 4 niños, ni que se nos vaya ningún inocente. Policía Nacional y Fuerzas Armadas, me dirijo a ustedes. Tengan la tranquilidad de mi compromiso que a ustedes y a sus familias no les va a faltar ni su salario ni su seguro social. Pero desde el primer día que comience esta selección, comenzaremos una depuración del Estado, de todas las entidades del Estado, empezando por quienes nos cuidan. Cuando fui gobernador del Guayas, junto a ustedes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, llevamos a la cárcel cerca de 12.000 delincuentes, los cuales en menos de un año salieron en libertad por los jueces y fiscales corruptos. Por eso voy a pedir la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vaculadores, para los terroristas y para los fiscales y los jueces corruptos. Para los fiscales y los jueces corruptos que los ponen en libertad. Lo vamos a hacer juntos, con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Gracias, candidato Tabacchi. De acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la realizará el candidato Luis Felipe Tillería en 15 segundos. Corre el tiempo ahora. El correísmo pactó con los narcos. El plan Fénix no termina de nacer.
¿Estaría de acuerdo usted con condenar con firmeza en este momento, frente a los ecuatorianos, en este debate, el manejo desastroso que ha tenido Rafael Noboa en seguridad? Gracias, candidato Tellería. Candidato Francesco Tabaqui, 30 segundos para responder ahora. Así como tendré una mano dura, tendré una mano justa. Y vamos a dar el plan de pacificación, becas por armas. A quienes nos entreguen sus armas, los delincuentes que entreguen sus armas, les esperan becas para sus hijos. Deporte, arte, cultura, internet y por supuesto educación. Es polémico, pero nadie nace con vocación de delincuente. Quienes quieran hacer las cosas en el país bien, van a tener las oportunidades. Y vamos a romper el círculo. Hay que hacerlo juntos, rápido y ya. Gracias, candidato Tabaqui. El candidato Juan Iván Cueva coincide con el color del candidato Francesco Tabaqui. Candidato Cueva tiene 15 segundos para interpelar al candidato Tabaqui. Corre el tiempo ahora. Francesco, has hablado del plan de pacificación. ¿Cómo, cuánto y en qué tiempo ejecutarás ese plan? Gracias, candidato Cueva. Candidato Tabaqui, 30 segundos para responder. 90 días, 2.000 hombres, 200 millones de dólares. Quizás es una medida difícil, pero te cuento algo, Juan, candidato. El debate pasado, hace un poco más de un año, se habló sobre el mismo tema, sobre la seguridad. Ahorita estamos hablando de lo mismo. Y si no hacemos algo totalmente distinto, el próximo debate en 4 años seguirán hablando de lo mismo. Así que las cosas hay que hacerlas rápido, juntos y bien. Gracias, candidato Tabaqui. Es el turno del candidato Jorge Escala. Va a tener 90 segundos también para responder esta pregunta. Se la voy a leer nuevamente porque está dentro del reglamento de este debate precisamente. Y la pregunta dice: los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo, candidato, con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Tiene 90 segundos a partir de ahora. A los niños se los protege y se los educa. En mi gobierno aplicaré el plan de reinserción escolar. Son 200.000 niños que están al margen del sistema educativo. Los recuperaré de las garras de las bandas delincuenciales. Qué fácil es hablar de mano dura cuando se vive en Mocolí con guardaespaldas, mientras las familias ecuatorianas vivimos a diarios el robos y las vacunas. Esto debe terminar ya. El primer día que me siente en Carondelet, firmaré el decreto para dar de baja a los narcogenerales de las Fuerzas Armadas y de las policías que están comprometidos con los grandes capos. Aplicaré mano firme para reestructurar el servicio de inteligencia y la UAFE para que termine el lavado de dinero en la banca. Mano firme para controlar las fronteras, puertos, aeropuertos. Mano firme para castigar a quienes utilizan bananera para exportar droga a Europa. Invertiremos en educación y trabajo. Más trabajo, más educación. Es la ecuación para reducir la delincuencia. No más niños ni jóvenes reclutados por las bandas. Es la hora de la seguridad. Es la hora del pueblo. Candidato Escala, de acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Jimmy Jairala a partir de ahora. Candidato Escala, ¿de dónde va a sacar usted los recursos que va a requerir la inversión que usted ha explicado en su intervención? Candidato Jorge Escala, cuando yo le diga, por favor, tiene 30 segundos a partir de ahora. Fácil, Jimmy. En mi gobierno vamos a recuperar los dineros del SRI. Cobraré 11.000 millones de dólares de la banca y de los grandes empresarios evasores de impuestos. Esos recursos servirán entonces para garantizar la seguridad y la vida. Vamos a garantizar la seguridad y combatir el crimen. Caiga quien caiga. Candidato Jorge Escala, de acuerdo al color de su tarjeta que tiene ahí, es el color azul. Lo va a interpelar en 15 segundos en este momento el candidato Henry Kronfle a partir de ahora. Es ridículo que este gobierno no ha logrado controlar las cárceles del país. ¿Estás de acuerdo conmigo en bloquear las comunicaciones de las cárceles y garantizar control total con apoyo de las policías y las Fuerzas Armadas para evitar que sigan siendo centros de operación del crimen? Candidato Jorge Escala, responda a la segunda interpelación. Tiene 30 segundos ahora. Recuperar
de manera verdadera y eficiente el control de las cárceles. Aplicaremos un plan de rehabilitación integral. Vamos a vencer el miedo. Vamos a pararle el carro al lavado de dinero en la banca privada. Combatiré las estructuras corruptas del Estado que ustedes han dirigido. Construiré un país seguro en que derrotemos el miedo y generemos 500.000 plazas de trabajo para nuestros jóvenes. Gracias, candidato Jorge Escala. Candidatos, un recordatorio. Es importante que ustedes estén atentos al momento que nosotros como moderadores les damos el paso para que puedan responder o interpelar, para que pueda correr el tiempo, porque tienen un tiempo límite para justamente interpelar o responder. Vamos ahora con el candidato Henry Kronfle Cosaya. Tiene 90 segundos para responder la pregunta. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos ilícitos. ¿Está usted de acuerdo, candidato, con que los menores por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Corre el tiempo ahora, 90 segundos. 6 de cada 10 miembros de los GDOs son menores de 19 años. Y 4,3 millones de niños y niñas se han visto privados de servicios educativos debido al cierre de las escuelas en zonas de conflicto. Se vive una tragedia. Sí estoy de acuerdo que sean juzgados cuando cometan crímenes atroces, pero también estoy de acuerdo que existan actividades extracurriculares de cultura, arte y deporte y que haya resguardo de la policía en las escuelas. La delincuencia no para, ecuatorianos. Esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo y de la improvisación e incapacidad de este gobierno. El asesinato, el robo, la violación, el secuestro y la vacuna no paran. Los delitos transnacionales y el narcotráfico nos acechan. A mí también me han asaltado con pistola en la cabeza y sé lo que sienten los padres cuando salen a la calle, cuando sus hijos no regresan. Todos viven con miedo. Por eso vamos a aplicar mano dura contra la delincuencia. 4 ejes: preventivo, reactivo, delincuencia internacional y cero corrupción. Policías en las calles 24/7 en patrullaje, dotación completa para la Policía Nacional, control de cárceles con inhibidor, control de fronteras, puertos y aeropuertos, cooperación internacional e integración de bases de datos. Pero cero corrupción, cero corrupción. Meteremos presos a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas delincuentes. Y no hay pretextos, escúcheme bien. Vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado. Es justicia. Gracias, candidato Kronfle. De acuerdo al sorteo previo, me refiero al sorteo efectuado con antelación por el Consejo Nacional Electoral, la primera intervención a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Jorge Escala. Candidato Escala tiene 15 segundos, su tiempo corre ahora. Henry, tú hablas de seguridad y mano dura, pero has sido parte de los anteriores gobiernos. ¿Apoyarás la política de nuestro gobierno para depurar a los narcos generales de las Fuerzas Armadas? Candidato Henry Kronfle, a partir de este momento tiene 30 segundos para responder. Corre el tiempo, por favor. Mano dura significa que toda la población esté segura. No importa quién es el delincuente. Si el delincuente es de la calle, el delincuente es de cuello blanco, el delincuente es de una banda internacional delictiva, o si el delincuente es un miembro de las fuerzas del orden. Nosotros vamos a salvaguardar a la gente y eso es mano dura. Hacer todo lo que se tenga que hacer para que la gente esté tranquila y segura. Gracias, candidato Kronfle. Hice la aclaración anteriormente respecto del sorteo porque en los colores, que también se dio por sorteo, esto ha sido validado por un notario, coinciden los colores de los dos candidatos. Nuevamente Jorge Escala tendrá la oportunidad de interpelar a Henry Kronfle. Candidato Escala tiene 15 segundos, su tiempo corre ahora. Los socialcristianos y el correísmo apoyaron la política de militarización de Daniel. ¿Cómo vas a apoyar a nuestro gobierno para garantizar justicia para las familias de los 4 niños de las Malvinas? Gracias, candidato Escala. Candidato Henry Kronfle tiene 30 segundos. El tiempo corre ahora. Nosotros apoyamos políticas públicas que son positivas para la gente, vengan de donde vengan. No importa la ideología política. Si es positivo, lo vamos a apoyar. Así que haremos todo lo que está en nuestras manos para salvaguardar a la sociedad. Y apoyaremos cualquier política pública que refuerce a los militares y a la Policía Nacional para combatir el crimen de las calles y el crimen organizado. Eso es mano dura, te repito. Eso es mano dura.
Gracias, candidato Henry Kronfle. Ahora es el turno del candidato Luis Felipe Tillería. Es momento de su intervención en 90 segundos, luego de que yo le lea la pregunta. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Tiene 90 segundos a partir de ahora. Para los cabecillas, nuestro plan se busca vivo o muerto. Se busca vivo o muerto. Nuestro plan Artillería contra la delincuencia hará que esta guerra la vayamos a ganar. Los presos van a trabajar como chinos. En nuestro plan chino, sí, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Además, para los niños, tendremos el plan Familia, Cuna de Valores. Todo esto, amigos, lo haremos con la ayuda de Dios, como David versus Goliat. Tendremos el servicio militar para los jóvenes nuevamente. Y cambiaremos la función de las Fuerzas Armadas para que sea una función dual, como los Carabinieri de Italia, que están listos para ser militares en época de guerra, pero en época de paz, como en los últimos 31 años, paralelamente con la Policía Nacional, van a patrullar las calles y los barrios para que se eliminen las vacunas. Pero también tendremos la diplomacia de la inteligencia contra el crimen organizado. ¿Sabían ustedes que el 60% de la droga de este país sale en contenedores de banano? ¿Y saben dónde va? A Bélgica. ¿Por qué? Solo la inteligencia internacional nos ayudará a eliminar la narcopolítica. Yo vengo a resetear el sistema, porque sin una justicia transparente, no amenazada y justa, no podremos eliminar el crimen organizado. Candidato Tillería, y de acuerdo al sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Daniel Noboa Sin a partir de ahora. Candidato Tillería, usted, cito, en seguridad dijo, en seguridad hay que cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Va a irse en contra del mandato popular? ¿Va a irse en contra de la consulta popular? Candidato Luis Felipe Tillería tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. Al contrario, lo que vamos a hacer es a fortalecer para que no sea algo como excepción, como un estado de excepción, algo excepcional. Lo que necesitamos es optimizar nuestros recursos, como lo hizo Italia cuando era más pobre que Ecuador. No ha habido mafia más mafia que la mafia italiana, con lo cual tenemos que optimizar nuestros recursos en esta fuerza dual. Que los militares puedan ser militares en época de guerra, pero en época de paz controlar los barrios conjuntamente con nuestra policía. Candidato Luis Felipe Tillería, conforme al color de tarjeta que usted tiene, que es el color blanco, a quien le corresponde los 15 segundos de interpelación, es el candidato Jimmy Jairala. Ahora, por favor. Candidato Tillería, así como yo planteo militarizar la frontera para evitar el paso indiscriminado de la droga, ¿qué propone usted para controlar ese tránsito que nos ha convertido en una vergüenza internacional? Candidato Tillería, responda en 30 segundos ahora. Además de utilizar a nuestros más de 100.000 reservistas para el control de las fronteras, también tenemos que controlar las cárceles, porque son los centros de mando del crimen organizado. Con nosotros irá el SNAI a su casa. Las cárceles pasarán a manos de los reservistas de las Fuerzas Armadas para que se roten cada 3 semanas, para evitar contaminación. Tenemos más de 100.000 de ellos. Pero además, los presos trabajarán como chinos para que podamos vender esa fuerza laboral al exterior. Gracias, candidato Tillería. Vamos ahora con el candidato Juan Iván Cueva. Tiene 90 segundos para responder la interrogante elaborada por el Comité Nacional de Debates. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? Su tiempo de 90 segundos corre ahora. Gracias, Fabricio. Muchas de las respuestas que hemos escuchado de los candidatos, yo sí las respaldaría. Sin embargo, voy a defender el Ecuador. ¿Sabes cuántas personas mueren por el robo de un celular al año? En mi gobierno, nunca nadie más morirá por el robo de un celular. Plan celular de por vida. Obligaré a las operadoras en la renegociación de sus frecuencias que te ofrezcan un seguro de antirrobo para que así te puedan devolver el celular. Necesitamos firmeza contra el crimen.
Por eso vamos a invertir 660 millones de dólares en el Plan Plomo Cero Delincuencia, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, lector de placas, predicción de comportamientos. Así los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo de las piedras. La fuerza pública y el ejército tendrán toda la atención del Estado. Yo sí pienso en sus familias, becas para sus hijos, seguros de salud y seguros de vida. Los buenos elementos, toda la atención del gobierno nacional. Los malos se irán a la cárcel. Correré pruebas de confianza, análisis financiero y polígrafo. Voy por los más de 1.500 que están corruptos y podridos. Pero no solamente con plomo se soluciona la seguridad. Por eso tenemos el Plan Miñaño, donde crearemos centros comunitarios y culturales, aulas, bibliotecas, canchas. Se terminó su tiempo, candidato Juan Iván Cueva. En el sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Henry Kronfle Cosaya. Su tiempo, candidato Kronfle, corre ahora, 15 segundos. ¿Estás de acuerdo en que los jueces y fiscales corruptos tengan que ir presos con las mismas sentencias y por el mismo tiempo de los delincuentes que soltaron? Gracias, candidato Kronfle. Candidato Cueva tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Por supuesto, Henry. ¿Quién no estaría de acuerdo en ese tipo de medidas que es beneficioso para la seguridad y para el país? Nosotros vamos más adelante, tenemos que reconstruir el tejido social. El problema de inseguridad se da a la falta de oportunidades, trabajo y prosperidad que en este momento las familias no tienen, porque muchos jóvenes o muchos cabezas de familia en su desesperación de llevar el pan hacia su casa toman decisiones que no son adecuadas y son cooptados por los grupos delincuentes. Gracias, candidato Cueva. De acuerdo a la coincidencia de los colores, le corresponde esta segunda interpelación al candidato Cueva por parte del candidato Francesco Tabaqui. Candidato Tabaqui tiene 15 segundos para formular la interpelación al candidato Cueva. El tiempo corre ahora. Candidato, ¿cuál es su propuesta para luchar contra la violencia contra las mujeres? 6 de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador. Hago un llamado al CNE. No aparece el tema de la mujer en ninguno de los ejes. Gracias, candidato Tabaqui. 30 segundos para responder, candidato Cueva. Por favor, corre el tiempo ahora. Excelente pregunta, Francesco. Y es por eso que debemos de comenzar con el ejemplo, con educación en nuestros jóvenes. En mi gobierno, por eso me acompaña Cristina Reyes, quien va así a tomar decisiones importantes en la toma del poder. El gobierno de Juan Iván Cueva, el gobierno de los ciudadanos, va a ser el gobierno de las mujeres. Saldaremos esa deuda histórica que ha tenido el gobierno nacional con las mujeres. Vamos por la educación de los niños, de los jóvenes y en la prevención. Gracias, candidato Cueva. Ahora el candidato Daniel Noboa Sin responde en 90 segundos. La pregunta, les recordamos que estamos en el eje de seguridad y prevención del crimen. Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos? 90 segundos a partir de ahora, candidato. Sí, estoy de acuerdo desde los 15 años, pero tenemos que trabajar como Estado, como lo estamos haciendo ahora. Primero, debemos de también resaltar las cifras. Hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. La protección de las fronteras, lo que dicen, de bloquear las fronteras para extranjeros pidiendo pasado judicial. Eso lo estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole la seguridad a los puertos. Hemos sido premiados por la Unión Europea y por los Estados Unidos por lo que estamos haciendo en los puertos. Al mismo tiempo le hemos dado el respeto a las Fuerzas Armadas y a la policía que se necesita, en vez de solo andarlo atacando como lo ha hecho gran parte de este panel. Nosotros debemos de también entender que las familias de los militares y de las policías son importantes. Y sobre mujeres, somos el gobierno más femenino y de mayor paridad de la historia del Ecuador. Eso lo pueden ver en números, lo pueden ver en las páginas que mencioné al inicio. Y eso sí, debemos entender que la corrupción tiene que cortarse, sea hombre, sea mujer. Eso de ahí va a hacernos cambiar como país. ¿Puede utilizar sus segundos que le quedan, candidato? ¿Tiene 7 segundos? ¿No? Gracias, candidato. En el sorteo previo, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Francesco Tabaqui. Ahora.
Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. Candidato Daniel Noboa Sin tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. No hubo ninguna pregunta ahí. No hubo ninguna pregunta ahí, pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado un 22%. Y todas las personas involucradas, en el caso de las Malvinas, van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. Candidato Daniel Noboa Sin, el color de su tarjeta es amarillo y corresponde que en esta segunda interpelación el candidato Henry Cucalón, que también tiene la tarjeta amarilla, le interpele en 15 segundos. Corre tiempo. Candidato, usted en el debate anterior indicó que iba a construir una barcaza en alta mar y también varias cárceles, 2 cárceles en 200 días. Adicionalmente también que iba a deportar a miles de delincuentes. ¿Qué pasó? Candidato Daniel Noboa, responda a la segunda interpelación. 30 segundos. Corre tiempo. Hemos solicitado la deportación de 1.600 presos colombianos, asimismo más de 1.200 presos venezolanos. Depende también de la nación que los recibe. Segundo, hemos construido la cárcel del Encuentro. Para esos funcionarios corruptos del gobierno pasado, ahí los vamos a meter. También vamos a construir la cárcel de Anconcito, de mediana seguridad, para poder descongestionar la penitenciaría del litoral. De esta manera terminamos el primer eje temático de Ecuador Debate 2025. En este momento vamos a dar paso a nuestra primera pausa informativa. Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Fin de pausa informativa. Ingresa al set el doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, para que los candidatos seleccionen al azar los sobres que contienen las tarjetas de colores que se utilizarán para la segunda interpelación del segundo eje temático. Gracias por seguir junto a nosotros en este debate presidencial 2025. Solamente antes de continuar, para conocimiento y aclarar a nuestro público, lo que acaba de ocurrir en este momento es la misma dinámica del primer eje, es decir, los colores son diferentes, para este bloque serán diferentes, para este segundo eje temático, que es eficiencia del Estado y servicios públicos, aplicando el mismo esquema y metodología del primer eje. Vamos a abrir entonces el sobre de eficiencia de Estado y servicios públicos. Aquí está la pregunta que fueron entregados horas atrás por un notario sobre cerrado. Estamos abriendo en este momento y empieza el candidato Henry Cucalón, quien va a tener 90 segundos para responder esta pregunta que dice así: ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía o conectividad, entre otros? Tiene 90 segundos, corre tiempo.
Yo creo en un Estado pequeño, fuerte y eficiente, en un Estado que regule, pero que no estrangule. Su razón de ser, la protección social, seguridad, salud y educación. Propongo la liberalización del sector energético. Basta de monopolios estatistas en los sectores estratégicos que son un fracaso. Propongo que haya inversión privada, nacional y extranjera, sin límite alguno, sin restricción alguna, tanto en generación, donde siempre existió un problema, transmisión y distribución. Con eso va a haber una mayor oferta y vamos a pedir a la par del crecimiento económico que necesita el país. Las tarifas con esta oferta serán las reales, no tendrán ningún impuesto escondido, tomando en cuenta que los subsidios solo serán para los más pobres. En esa misma línea yo quiero enfatizar: basta de un Estado indolente y de una burocracia inútil. En el IES, por ejemplo, 4 de cada 10 empleados son administrativos. Yo veo un Estado donde haya más médicos, más enfermeras, más psicólogos, no burocracia indolente. Mi visión es absolutamente a favor de la delegación al sector privado de todas las áreas que no sean de salud, seguridad y educación. Eso lo hará eficiente, pequeño y sumamente fuerte en protección social. Candidato Cucalón, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en este momento en 15 segundos el candidato Luis Felipe Tillería. Corre tiempo. ¿Cuántas escuelas u hospitales se hubiesen podido construir con los 70 millones de dólares que se gastaron en el proceso electoral luego de la muerte cruzada, que usted gestó y de la cual usted ha dicho que se siente orgulloso? No se vaya por las ramas. ¿Cuántas escuelas u hospitales? Candidato Henry Cucalón tiene 30 segundos para responder ahora. Esa decisión fue una salida democrática y constitucional necesaria para que el país no caiga en el caos y la anarquía. Yo tengo la decisión de invertir en las escuelas y los colegios justamente con los recursos que están siendo dilapidados por la burocracia indolente y ahí sí, con subsidios ineficientes. Propongo, en este caso, en un año, darle educación 600 millones de dólares que voy a recortar de los subsidios que van a quienes se dedican a actividades ilícitas. Candidatos, ahora para el segundo eje se utilizarán un nuevo grupo de tarjetas de colores, ya lo decía Fabricio, que fueron seleccionadas por los candidatos a través del notario público durante la pausa y que todos pudieron observar. Así que por favor, abran sus sobres. A partir de ahora necesitamos ver los colores. Muéstrenlos, por favor, alzamos los colores y los ponemos en el atril. Ahí tenemos los colores, porque de acuerdo a eso, pues realizamos la segunda interpelación. Muchas gracias, ahí tenemos. Entonces, en esta segunda interpelación la va a realizar el candidato Tabaqui en 15 segundos ahora. Candidato, el costo de la energía es de 8 centavos, es lo que se vende, y cuesta 15 centavos realmente producirla. ¿Cómo piensa usted traer a la inversión privada o a la inversión extranjera para que vengan a perder plata? ¿Cuál va a ser su estrategia? Candidato Henry Cucalón, responde a la segunda interpelación, tiene 30 segundos a partir de ahora. La liberalización del sector energético y que no haya monopolios justamente garantiza que haya un gran mercado mayorista donde tanto los públicos como los privados pueden aportar con eficiencia y con transparencia en las tarifas y con subsidios solo para los más pobres, no para los que más tienen y peor, para los que se dedican a actividades ilícitas. Va a ser un servicio eficiente, competitivo, que va a ir acompañado del crecimiento económico que necesita el país. Gracias, candidato Cucalón. Continuamos con el candidato Jimmy Jairala Balaza. Tiene 90 segundos para responder. Recapitulo. Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad u otros? Su tiempo de 90 segundos corre ahora. Es increíble que en el año 2025 todavía no tengamos en un celular todos los servicios públicos. Esto es modernización. Y yo no creo en un Estado cero. Yo creo en un Estado eficiente porque el 75% de la burocracia son maestros, son médicos, son policías, son elementos de las Fuerzas Armadas. De modo que lo que hay que hacer es un Estado eficiente. ¿Por qué ha fracasado el Estado en materia energética? Porque ha querido hacerlo todo, porque ha querido acapararlo todo. Por eso no tenemos inversión internacional. Yo propongo la concesión de determinadas áreas
de generación de energía, como por ejemplo las hidroeléctricas. Hay un proyecto que se llama Cardenillo-Santiago, que vale 6.000 millones de dólares, que si lo concesionamos, utilizando el sistema construye, opera y devuelve, concesión, generaría 6.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Y no pierde el Estado ni la capacidad de fiscalizar ni la de regular. Esto se puede aplicar, y lo explicaré en el próximo eje temático, en instituciones que se han podrido como Petroecuador, lamentablemente, porque las garras de la politiquería han estado adentro por muchos años. Gracias, candidato Jairala. La primera interpelación a su respuesta la realizará el candidato Henry Kronfle Cosaya en los siguientes 15 segundos. Adelante, candidato Kronfle. Jimmy, ¿está de acuerdo conmigo en una tarifa estudiantil para el Internet de costo simbólico para que los jóvenes puedan estudiar a bajos costos en conectividad? Candidato Jimmy Jairala, a partir de este momento tiene 30 segundos. Su tiempo corre ahora. Henry, estoy absolutamente de acuerdo. Incluso esa es parte de nuestras reflexiones que hemos hecho en estos últimos días y va a ser una de nuestras prioridades en mi gobierno. Todo lo que signifique beneficiar a los estudiantes, como por ejemplo esto, que los va a mantener lejos de la tentación de caer en las garras de los reclutadores del microtráfico, es positivo. Estoy de acuerdo, Henry. Los colores coinciden entre el candidato Jairala y el candidato Juan Iván Cueva. Para la segunda interpelación, candidato Cueva tiene 15 segundos para formular la interpelación al candidato Jairala. El tiempo corre ahora. Jimmy, ¿estarías de acuerdo, al igual que yo, en utilizar inteligencia artificial y tecnología para mejorar la eficiencia del Estado? ¿Y cómo vas a lograr una mejor procedimientos contractuales en las empresas eléctricas? Gracias, candidato Cueva. Candidato Jairala tiene 30 segundos. El tiempo corre ahora. Todo lo que signifique progreso a través de la inteligencia artificial va a tener mi apoyo. Incluso yo estoy proponiendo, Juan Iván, que los institutos técnicos reciban el apoyo del Estado para poder desarrollar todas las carreras que han surgido a propósito de la inteligencia artificial. En todo lo que sea útil la inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo porque lo que estamos buscando es un Estado moderno y esa debe ser la meta, el propósito de todos los candidatos a la presidencia de la República. Gracias, candidato Jimmy Jairala. Es el turno ahora del candidato Francesco Tabaqui. Deberá responder la pregunta en 90 segundos. Les recordamos que estamos en el eje 2, eficiencia del Estado y servicios públicos. Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como la energía eléctrica, telefonía o conectividad, entre otros. Tiene 90 segundos. Corre tiempo. Sí, y el eje sobre los servicios que da el Estado merece que se hable de todo un poco. Así que voy a empezar por la salud, por el IES y por el MSP, Ministerio de Salud Pública. Lo que le estamos ofreciendo a nuestra gente no está nada bien. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de inmediatamente copiar el modelo exitoso de Solca y de la Junta de Beneficencia. Ellos han utilizado herramientas tecnológicas administrativas, las cuales les permiten no solo medir el gasto, sino también medir la calidad y lo que la gente está pagando, lo que la gente está sufriendo. Luego viene la educación. Tenemos una educación a donde no tenemos suficientes carreras para nuestros alumnos. Los cupos están limitados. Tenemos que ampliar los cupos en las 31 universidades públicas, así como dar educación a la distancia, especialmente en la ruralidad. Y finalmente, en el eje de la energía, tenemos que tener claro que hemos fracasado, que si tenemos energía es porque ha llovido, San Pedro nos ha ayudado. Y si a mí me preguntan, yo estoy aquí para decir la verdad, no vamos a tener energía si no importamos la energía o si no llueve. Por eso es importantísimo copiar los modelos de Perú y de Colombia, abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada. Y tenemos que hacerlo rápido, juntos y ya. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Henry Cucalón. Corre tiempo. Candidato, soy un convencido de la desconcentración y de la descentralización. En su gobierno, ¿cómo aplicaría estos modelos? Corren a partir de ahora 30 segundos para que responda a la primera interpelación. Candidato Tabaqui, ahora. Henry, te conozco desde hace mucho tiempo, desde que estabas en el Partido Social Cristiano, luego estuviste hasta el último día de gobierno como ministro de gobierno, ahora estás en el partido de María Paula, que antes estaba con Correa,
y durante todo este tiempo te considero una buena persona, por eso siempre te dije que esto no era de escritorio, esto era de territorio. Necesitamos destrabar las cosas y buscar el cómo sí, no el cómo no. Y hay que hacerlo juntos, rápido y bien. Gracias, candidato Tabaqui. Candidato Henry Cucalón, nuevamente usted va a hacer la segunda interpelación, precisamente porque los colores coinciden con el Rosoda. Coinciden, entonces usted va a tener 15 segundos para hacer la interpelación a partir de ahora. ¿Qué va a hacer en el tema del modelo del IES? ¿Cuál va a ser el modelo que usted va a aplicar con la crisis sistémica que tienen al día de hoy, tanto el sistema de jubilación como el de salud? Candidato Tabaqui, 30 segundos, corre tiempo. Se lo contesté anteriormente. Hay que tomar en cuenta los modelos exitosos, los modelos que han dado resultados, como el de Solca, como el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ellos tienen herramientas tecnológicas, herramientas que miden la satisfacción del cliente, no solo el gasto. Hay que tener claro que el modelo caduco de el IES y del MSP es tan caduco que es el que tenemos desde el inicio. Hay que cambiarlo y nuevamente hay que hacerlo juntos, rápido. Gracias, candidato Tabaqui. Ahora vamos con el candidato Jorge Escala. 90 segundos para responder interrogante de este segundo eje que tiene que ver con eficiencia del Estado y servicios públicos. ¿Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad y otros? El tiempo de 90 segundos corre a partir de este momento. En mi gobierno, las empresas públicas serán eficientes y sin corrupción, sin privatizaciones y sin alza de tarifas. En mi gobierno, nunca más los apagones. Realizaremos inversión con transparencia y sin negociaciones. Este gobierno y los anteriores gobiernos lo han hecho todo mal. Garantizaremos la vida y los derechos de los pueblos y de las nacionalidades. Seremos el gobierno de la educación. Le devolveremos 7.000 millones de dólares para entregar útiles escolares, reabrir escuelas, útiles escolares de manera gratuita, reabrir escuelas en el país. También garantizaremos ascenso de categoría, recategorización para nuestros compañeros docentes. Al fin se cumplirá esta legítima aspiración para el magisterio nacional. Vamos a garantizar libre ingreso a las universidades. Cumpliremos con el presupuesto para la salud. Nadie se quedará al margen de este derecho, será un derecho de todos y no un privilegio de unos cuantos. Vamos a garantizarle el tratamiento que merecen los pacientes de diálisis y también de cáncer. Vamos a pagar la deuda que mantiene el Estado con el IES para garantizar prestaciones de calidad y repotenciar. Gracias, candidato Jorge Escala. La primera interpelación a su respuesta con base en el sorteo efectuado el lunes pasado en el Consejo Nacional Electoral, que fue público, la realizará en 15 segundos el candidato Daniel Noboa Asín. Candidato Noboa, tiene 15 segundos, corre el tiempo ahora. Candidato Escala, ¿qué va a hacer con la cantidad de sueldos dorados que existen hoy en día en las empresas públicas y en ciertas funciones del Estado? Gracias, candidato Noboa. Los 30 segundos para responder el candidato Escala corren ahora. Una muletilla que usted no ha podido demostrarla y hasta ahora no ha podido combatirla. Es parte de la corrupción de su gobierno. Daniel ha fracasado en seguridad. Recortaste 2.000 millones de dólares de educación y salud. Tus apagones le costaron el empleo a más de 240.000 personas. Mientras tú defiendes privilegios, nosotros defendemos derechos. Nosotros invertiremos en seguridad, trabajo, vivienda. Gracias, candidato Escala. Y ahora, las tarjetas coinciden en los colores y se repite la interpelación con los mismos candidatos. Candidato Daniel Noboa, en 15 segundos, interpele al candidato Escala. Corre el tiempo ahora. Fracaso es llevar 25 años con un mismo mensaje que todavía nadie lo apoya. Usted planea eliminar el subsidio eléctrico a las mineras y grandes empresas. Quería preguntarle si está al tanto el decreto 367, donde ya hicimos lo que plantea. Candidato Jorge Escala, tiene 30 segundos para responder. Su tiempo corre ahora. Claro, todos tus decretos son atentatorios a los intereses de la nación y de la patria. Y en mi gobierno lo vamos a derogar.
con el propósito de defender el patrimonio estatal que tú estás rifando, estás vendiendo a la patria. En mi gobierno defenderemos a la patria y nuestros recursos. Gracias, candidato Escala. Candidato Henry Kronfle Cosaya, es su turno. Va a responder la pregunta en 90 segundos, que se la voy a leer nuevamente, y dice: es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como la energía eléctrica, telefonía o conectividad, entre otros? Tiene 90 segundos. Corre tiempo. Lo revisaré a la baja, porque eso genera competitividad, abriendo para que el sector privado también pueda licitar en estos aspectos. El Estado es un lagarto que traga y no vomita, traga impuestos y no da servicios hoy en día. El correísmo lo convirtió en una máquina corrupta para servir a su círculo cercano. Hasta hoy, este gobierno no ha sido capaz de cambiarlo. Al contrario, lo sigue alimentando. Mi propuesta es clara en 5 ejes: reducción, modernización y eficacia del Estado, salud, educación, obras y servicios públicos y energía, petróleo y minería. Modernicemos, gobierno en tu celular, trámites de tu teléfono inmediatos con control posterior. Escúcheme, jóvenes, Universidad Central gratuita en línea. 3. Retomaremos las escuelas comunitarias. El sector rural sabe a qué me refiero, y la educación será obligatoria en el Ecuador. 4. Plan de vivienda de 500.000 casas para parejas jóvenes y para los más pobres. Atención inmediata en salud a través de clínicas privadas con medicina de forma gratuita. El Estado pagará la factura. El IES pasará a manos de los afiliados y no permitiremos que se le siga metiendo la mano. Vamos a diversificar la matriz energética y generaremos a través del sector privado sin límites. Y vamos a liquidar a Petroecuador sacándole las mafias y licitándola. Gracias, candidato Kronfle. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos. El candidato Francesco Tabaqui, adelante. Candidato, usted habla de dejarle 5 puntos al IVA, full demagógico. Eso hay que tener claro que le va a costar al Estado 2.800 millones de dólares y van a ser afectados los servicios públicos. ¿De dónde los piensa recuperar? Candidato Henry Kronfle, tiene 30 segundos para responder a esta primera interpelación. Ahora. Tienes un error conceptual, Francesco. Bajar el IVA no quiere decir reducir la tributación, reducir la recolección del dinero. Al contrario, es expandir la economía para que el Estado recaude más. Segundo, las empresas públicas van a estar en manos de los colegios profesionales para que puedan darle dinero al Estado. Tercero, la modernización del gobierno va a ahorrar bastantes costos. 4, combatimos la corrupción y de ahí vamos a sacar el dinero. Candidato Luis Felipe Tillería, usted va a realizar la segunda interpelación al candidato Henry Kronfle Cosaya, porque coinciden los colores de las tarjetas, tienen plomo los dos, tiene 15 segundos a partir de ahora. Ecuador actualmente produce esto de energía. Podemos y tenemos la capacidad de generar todo esto, incluyendo energía nuclear, porque tenemos en la cordillera del Cóndor uranio. ¿Piensa usted romper el secuestro estatal de los sectores estratégicos? Candidato Henry Kronfle Cosaya, responda a la segunda interpelación. 30 segundos, corre tiempo. Vamos a permitir que cualquier privado produzca energía a cualquier monto y le pague el peaje por distribución y transmisión al gobierno. No va a necesitar que el gobierno le pague al privado. Eso como primer punto. Segundo punto, la diversificación energética es crucial en el Ecuador. Energía eólica y fotovoltaica en el día, hidroeléctrica en la noche y termoeléctrica cuando fallen uno de los dos sistemas. Y ingeniería nuclear, por supuesto, con visión al futuro. Gracias, candidato Kronfle. Vamos ahora con el candidato Luis Felipe Tillería, quien tiene 90 segundos para responder la interrogante de este segundo eje temático sobre eficiencia del Estado y servicios públicos. Recapitulo la pregunta. ¿Es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno, ¿revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad, entre otros? Su tiempo de 90 segundos corre a partir de este momento. Vamos a liberalizar la economía para maximizar el potencial del Ecuador. Se van todos, solo se quedan los honestos. En términos de eficiencia, vamos a eliminar la burocracia parasitaria. 230.000 chupasangre que tienen al Ecuador pobre. Utilizaremos inteligencia artificial
a través de nuestro programa Tiller IA. El estatismo es una bestia con las garras metidas en todo. Es parte de un pacto mercantilista macabro entre la política y la oligarquía. Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubái, pero estos políticos nos mantienen pobres. Ese pacto mercantilista es el que no genera empleo y nos hace emigrar. Con Tillería se les acaba la pillería. Solo se quedan los honestos. Por eso, hermano, envíame tu currículum a tillería.com. Ayúdame a reemplazar a las manzanas y a las bananas podridas. Conozco el primer mundo. Sé que un Estado pequeño y ágil es clave para el desarrollo. Hoy se gastan 3.500 millones de dólares, es decir, 10 millones de dólares diarios que bien pueden funcionar para 10 escuelas o para 3 hospitales o para 238 patrulleros. Vamos a resetear el sistema, los sueldos de los asambleístas a 3 salarios mínimos vitales. Con Tillería se acaba la pillería. La primera interpelación a la respuesta del candidato Luis Felipe Tillería la realizará en 15 segundos el candidato Juan Iván Cueva. Su tiempo corre ahora, candidato Cueva. Luis Felipe, has hablado de energía nuclear. Yo soy un experto en energía y te quiero preguntar lo siguiente. ¿Dónde vas a instalar las plantas nucleares y qué medidas ecológicas vas a tomar para que eso luego no sea una desgracia? Candidato Luis Felipe Tillería tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Tenemos el potencial de generar 10.000 megavatios en energía nuclear con una sola planta, es decir, 22 veces la energía que fuimos a mendigarle a Colombia. Lamentablemente el actual sistema de los políticos estatistas hacen que no podamos desarrollar todo nuestro potencial. Una planta de energía nuclear fácilmente puede quedar en el oriente y poder tener energía a muy bajo costo. ¡Viva la libertad! Gracias, candidato Tillería. Su tarjeta para la segunda interpelación es de color gris, al igual que el candidato Cronfle. Candidato Cronfle tiene 15 segundos para interpelar al candidato Tillería a partir de este momento. ¿Estás de acuerdo conmigo en liquidar Petroecuador para crear un modelo de producción petrolera eliminando las mafias, como se hizo en Brasil, Colombia y Argentina, con propiedad y control mayoritario del Estado? Gracias, candidato Cronfle. Candidato Juan Iván Cueva tiene 30 segundos para responder la interpelación. Perdón, candidato Tillería. Sí, perdón. Perdón, Tillería. No solamente liquidar Petroecuador, vamos a devolvérsela a la ciudadanía a través de acciones como estas, para que si tú quieres la puedas vender en $1.000, $1.100 o si quieres, te esperes y lo guardes en el segundo cajón de tu casa y te esperes todos los años a recibir tus utilidades de $80. Una familia de 5 miembros recibiría 400. Antes de Navidad, eso puede ser la diferencia entre tener Navidad o no. No compartimos el sistema de lo social cristiano. Gracias, candidato Tillería. Ahora es el turno del candidato Juan Iván Cueva. Va a responder la primera pregunta en 90 segundos, que dice así: es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad, pero en el 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. En su gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía o conectividad, entre otros. Corren sus 90 segundos a partir de ahora. Por supuesto que vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio porque no podemos generar incentivos perversos a ellos que sí pueden invertir en su propia generación. Pero hablar de eficiencia no es solamente hablar de todo lo que están diciendo en este momento, es también saber escoger. Es por eso que me acompaña dentro de mi equipo Cristina Reyes, quien sí va a estar en el Ecuador para trabajar con los ecuatorianos. Vamos a defender a nuestra patria. Por eso bajaré el IVA al 12% para que puedas tener más platita en tus bolsillos. A nuestros abuelitos sí les vamos a devolver el IVA. Son ellos los que más necesitan. Antes que pagar la deuda externa, pagaré la deuda histórica que tenemos con los ecuatorianos. El FMI tendrá que esperar. También vamos a pagar la deuda histórica con las mujeres, bonos a las madres solteras, para que aún ante la infamia de unos cuantos padres, ellas siempre estén protegidas. Habrá medicinas en los hospitales. Vamos a generar la canasta básica de salud que será provista por el Estado. Vamos a modernizar
los servicios, se acabaron los tramitadores, el pasaporte te llegará a tu casa y el mismo día, al igual que la licencia de conducir. Como lo vengo diciendo, la inteligencia artificial va a reemplazar a la ineptitud actual. Gracias, candidato. Ahora la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Jimmy Jairala a partir de ahora. Juan Iván, así como en mi propuesta planteo modernizar al Estado desde un celular que era de madera, por si acaso, ¿tú qué propones para tecnificar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Candidato Juan Iván Cueva tiene 30 segundos para responder esta primera interpelación ahora. Gracias, Jimmy. Es importantísimo poder depurar las bases de datos que existen en todo el gobierno y en todo el Estado. Si nosotros tenemos bases de calidad, vamos a poder tomar decisiones más adecuadas. Imagínate, Jimmy, un sistema computacional que esté analizando todas esas bases de datos que permita sacar los turnos inmediatamente para aquellas personas que necesitan en ese momento un turno en el IES. Eso lo podemos hacer con tecnología y con inteligencia artificial. Candidato Juan Iván Cueva, el sobre elegido por usted tuvo la tarjeta de color lila y coincide con el candidato Jimmy Jairala, quien le va a realizar la segunda interpelación en 15 segundos. Candidato, adelante. Candidato Juan Iván, en la modernización del Estado, ¿usted contempla reducción de burocracia? Candidato Juan Iván Cueva, responde en 30 segundos ahora. Yo contemplo hacer los procesos más eficientes. La tecnología, y eso hay que entenderlo, la tecnología ha venido para repotenciar las habilidades de los trabajadores. Es por eso que vamos a ser más eficientes, más rápido y sobre todo la ciudadanía va a poder tener sus trámites lo más rápido posible. Yo ya lo hice cuando trabajé con Pepe Mujica, donde modernizamos todo el Estado en todas las aristas, siendo ahora un hub de las Américas, y eso quiero para el Ecuador, un hub de las Américas. Gracias, candidato Juan Iván Cueva. Vamos a cerrar esta segunda ronda o este segundo eje con la intervención del candidato Daniel Noboa Asín. La pregunta planteada ¿es responsabilidad del Estado prestar servicios públicos de calidad? Pero en 2024 sufrimos apagones de hasta 14 horas diarias. ¿En su gobierno revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía, conectividad, entre otros? Tiene 90 segundos para responder, candidato Daniel Noboa. No vamos a subirle ninguna tarifa al pueblo, empezando por ahí. Segundo, veo que hay un total desconocimiento de lo que este gobierno ha hecho. Para nuevas propuestas, uno tiene que entender qué es lo que está pasando ahora. El decreto 367 trata exactamente de eso. Eliminamos los subsidios a las industrias grandes y a las mineras. También, otra cosa que hemos hecho y confirmado esta misma semana, es que en salud hemos firmado un acuerdo con Google y con HealthBird para la inteligencia artificial que tanto se habla. Ya lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en este gobierno. De esa manera volvemos ágil el Estado y lo volvemos eficiente, pero con acciones. En energía, de nuevo, total desconocimiento de lo que está pasando. Nosotros recuperamos en 500 megawatts el parque termoeléctrico, el cual no había sido mantenido por el gobierno pasado ni el anterior. Trajimos 3 barcazas, un adicional de 300 megawatts. Adicional a eso, dejaron botado Toachi Pilatón. Bueno, terminamos el proyecto de Toachi Pilatón que genera 210 megawatts adicionales. El proyecto también de Cardenillo, del cual se habló aquí, no cuesta 6.000 millones de dólares, señores. Cuesta 600 millones de dólares y va a producir en promedio unos 500 megas adicionales y hasta el informe final, y lo vamos a concesionar o hacerlo de una manera de APP. Y en educación, ya dimos 110.000 becas, continuaremos con nuestro programa de becas. La primera interpelación a la respuesta del candidato Daniel Noboa Asín la realizará en 15 segundos el candidato Jorge Escala, a partir de este momento. A ver, Daniel, hablas de eficiencia, pero nos siguen robando y matando. Negocios quebrados y miles de empleos perdidos por tus apagones. ¿Por qué no cobra los 93 millones la corporación Noboa? O mejor dicho, ¿por qué no pagas? Candidato Daniel Noboa tiene 30 segundos para responder a partir de este momento. Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado. Vamos a invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica, del cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias. Con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada. Y mantener las cuentas en orden y cumplir con las deudas
es lo que también da seguridad jurídica. Así va a haber tranquilidad para todos. Candidato Daniel Noboa Sin, el color de su tarjeta es similar al del candidato Jorge Escala, es decir, se va a repetir la interpelación. Candidato Escala tiene 15 segundos para interpelar al candidato Daniel Noboa. Corre el tiempo ahora. A ver, Daniel, en la línea de defender la naturaleza y la vida, realizarías las concesiones mineras, aplicarías a las concesiones mineras unas auditorías para defender el agua y los... Gracias, candidato Escala. Tiene 30 segundos para responder, candidato Daniel Noboa Sin. Cualquier explotación minera o petrolera tiene que regirse bajo las normas internacionales ambientales. Debemos de proteger el agua, uno de nuestros bienes más preciados como Estado y de la gente. Y debemos también generar empleo, pero nunca asustando a la inversión extranjera, que es la que va a generar empleo masivo en este país. Gracias, candidatos. De esta manera finalizamos el segundo eje temático de Ecuador Debate 2025. En este instante damos paso a nuestra segunda pausa informativa. Inicio de pausa informativa. ¿Están listos para ir a votar? Sí, y esta vez elegiremos a 151 asambleístas en todo el país. ¿Por qué? Según el último censo, somos más habitantes en el Ecuador y debemos elegir más asambleístas en 9 provincias. Ahora en Manabí elegiremos 10 asambleístas, Guayas 24, Azuay 6, Esmeralda 5, Morona Santiago 3, Orellana 3, Tungurahua 5, Santa Elena 4 y en Pichincha 19. Este 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral. Que debes hacerlo en plancha, es decir, marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Fin de pausa informativa. Buenas noches. En este momento ingresa al set el doctor Marcos Camaño, notario 45º de Pichincha, para que los candidatos seleccionen al azar los sobres que contienen las tarjetas de los respectivos colores que se utilizarán para la segunda interpelación correspondiente al tercer eje temático. Los candidatos recibieron sus sobres con los respectivos colores, más adelante los van a abrir. Ahora vamos a dar inicio al tercer eje, que es el crecimiento económico y generación de empleo. Arrancamos. Aquí sí abrimos el sobre, obviamente, de la pregunta vinculada a este tercer eje temático. Lo tenemos acá el sobre cerrado, que fue debidamente certificado por el notario que nos está acompañando esta noche. Candidato Henry Cucalón. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Tiene 90 segundos para responder a partir de este momento. Vamos a prender los motores de la economía de la mano del sector privado, quien da 9 de cada 10 empleos. Y para eso vamos a un cambio radical. Primero, trabajo por horas con protección social, porque las actuales normas arcaicas perjudican justamente a los más jóvenes. Y vamos en la línea de desbaratar el sistema estatista para aprovechar que el sector privado invierta. Reitero, Petroecuador debe morir para que el Ecuador viva. Vamos a los contratos de participación donde la inversión nacional y extranjera arriesga, invierte, explora y explota. Para el país es un ganar-ganar. Muchas fuentes de empleo ahí. Soy también muy enfático, sí a la minería legal. Desde mi primer día de gobierno vamos a abrir el catastro minero y darle guerra a la minería ilegal. Solo en el último año, en el primer semestre, 44.000 plazas de empleo dio la minería ilegal.
Reitero, el tema eléctrico, apertura, puede haber 60.000 empleos al año solo por la inversión privada. Y con un gran plan de infraestructura, con concesiones viales a lo largo de todo el país, de la mano del sector privado, se pueden crear anualmente cerca de 40.000 plazas de empleo, donde la empresa privada va a dar un modelo eficiente y no eficiente como el actual. Gracias, candidato Cucalón. La primera intervención a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Daniel Noboa Asín. A partir de este momento, candidato. Señor Cucalón, ¿usted está de acuerdo con concesionar el campo Sacha? Candidato Cucalón tiene 30 segundos para responder. ¿Eres o te haces? Si estoy hablando de apertura total al sector petrolero, es que sí, apertura a la inversión privada que va a generar más empleo. Candidatos, ustedes, los 8, tienen a un costado los sobres que fueron escogidos por ustedes al azar al inicio de este eje temático. El tercero, que contienen tarjetas de colores. Los candidatos con colores que coincidan interactuarán entre sí en la interpelación correspondiente en la segunda. Muestren, por favor, en la pantalla, si pueden alzar las tarjetas, por favor, los colores coincidentes. Gracias. El candidato Cucalón tiene un color coincidente con el candidato Henry Cronfle. El candidato Henry Cronfle tiene 15 segundos para interpelar al candidato Cucalón a partir de este momento. Miles de familias ecuatorianas apenas llegan a fin de mes mientras los impuestos siguen ahogando sus bolsillos. ¿Estás de acuerdo en reducir el IVA al 12% y llegar incluso al 10% y eliminarlo de toda la canasta básica? Candidato Cucalón, en 30 segundos su respuesta. Actualmente casi toda la canasta básica no paga IVA. Voy a reducir y eliminar el ICD, que es un castigo al ingreso de divisas. Voy a estimular con incentivos y bajar el impuesto a la renta también. Vamos a bajar el impuesto al consumo especial. Y en el caso del IVA, que ya está presupuestado actualmente y tengo que pagar salarios del primer mes de gobierno, con la disciplina fiscal, cortando el derroche que tiene el Estado ecuatoriano, al segundo año lo bajaré en el porcentaje que le corresponde al presidente de la República. Gracias, candidato Henry Cucalón. Ahora es el turno del candidato Jimmy Jairala, quien va a responder la siguiente pregunta en 90 segundos. Se la voy a leer nuevamente y dice así: apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, candidato, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Corren sus 90 segundos a partir de ahora. Lo tendrán en todos los sectores de la economía porque estamos muriendo de sed junto a la fuente. Debajo de la tierra que estamos pisando hay alrededor de 40.000 millones de dólares de reservas entre petróleo y gas. Hay que explotarlas con tecnología moderna, respetando el entorno ambiental para poder generar riquezas. No podemos seguir dependiendo de endeudamiento. El próximo año probablemente el presupuesto del Estado se verá comprometido por lo menos en una cuarta parte para honrar el capital y los intereses. Hay que también reperfilar la deuda externa y además negociar con un tramo de los acreedores internacionales una posibilidad de moratoria, que no significa no te quiero pagar, significa que voy a acordar contigo que me des un respiro para poder dinamizar la economía. Si no entendemos que hay que explotar esos 40.000 millones que están debajo de la tierra, resulta que todos aquí podemos ofrecer y decir misa, pero no es posible porque el Estado ecuatoriano en este momento está estrangulado y tiene poco espacio para poder producir, generar recursos, hacer obra pública. La plata está acá debajo de la tierra y yo me comprometo, porque tengo la voluntad política de hacerlo, a tomar esa decisión. Yo sí lo voy a hacer. Gracias, candidato Jairala. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos. El candidato Juan Iván Cueva, corre tiempo. Jimmy, en mi plan de defensa del Ecuador, el campo es prioritario. ¿Tú integrarías tecnología para darle valor agregado a los productos que hoy se exporta desde el Ecuador? Candidato Jimmy Jairala tiene 30 segundos para responder a partir de ahora. No solo eso, Juan Iván, el campo está envejeciendo, ya nadie quiere trabajar en el campo, porque la productividad ha bajado. Debemos trabajar en un plan piloto de semilla certificada para subir la productividad y también procurar eliminar la intermediación. La intermediación es el castigo más grande que tienen sobre todo los pequeños y medianos productores. Vamos a rescatar el campo porque nosotros sí vamos a volver la mirada al agro.
Candidato Jimmy Jairala, de acuerdo al sobre escogido por usted al azar, es el color verde, coincide con usted el candidato Tabaqui, quien va a realizar la interpelación en 15 segundos a partir de ahora. Candidato Jairala, nuestros jóvenes claman por trabajo, se gradúan y les piden experiencia. ¿Qué va a hacer usted para que la empresa privada y los emprendedores, cómo los va a incentivar para que contraten a nuestros jóvenes? Candidato Jairala, responde en 30 segundos. Ahora. Empezaría porque la educación dual sea una política de Estado, estudiantes de los 2 últimos años de colegio que sean entrenados en empresas privadas que recibirían un aporte, un bono de canje tributario. Y también con la cantidad de recursos que vamos a extraer de los 40.000 millones de los que hablo, vamos a tener mucho dinero para programas en beneficio de los jóvenes. Gracias, candidato Jairala. Voy ahora con el candidato Francesco Tabaqui, recapitulando la pregunta. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? 90 segundos para responder, candidato Francesco Tabaqui. Y el dato es correcto. Nos han acostumbrado a que todos los problemas se solucionan o con paquetazos o con impuestos. Deuda pública, impuestos, inseguridad, impuestos. La mejor opción es no cobrarle impuestos a la clase media. Y lo segundo, empezar a producir y a generar empleo. ¿Dónde? Mirando al suelo, lo que está ahí abajo, el petróleo, la energía y la minería. Abrirle las puertas a la empresa privada y a la inversión extranjera, regulados y controlados por el Estado. Un poquito más arriba, la obra pública tan olvidada, carreteras y puentes, concesionarlos también a la empresa privada y a la inversión extranjera. Regulados y controlados por el Estado. Y un poquito más arriba, los sectores productivos. La agricultura 4.0, vamos a hacer una transformación agropecuaria a donde vamos a invertir 800 millones de dólares con una agricultura 4.0 que va desde abajo hacia arriba, desde los más chiquitos hasta los medianos, con sistematización, mecanización de suelos, con riego, con energía. Esto va a hacer que los pequeños y pobres productores nunca más tengan que depender del precio de sustentación, que se tengan que preocupar y que nos tengamos que preocupar por sus costos. Eso va a hacer que tengan más utilidades. Esto lo tenemos que hacer cuanto antes, con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Gracias, candidato. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Jorge Escala, a partir de este momento. Tú y Daniel perdieron la pregunta de la contratación por hora en la consulta popular. ¿Apoyaría nuestra propuesta de nuevo Código de Trabajo para garantizar la estabilidad laboral, salarios dignos y derechos laborales? 30 segundos para responder, candidato Francesco Tabaqui. Candidato, yo no he perdido nada. Yo estoy aquí porque quiero generarle empleo, trabajo, igualdad a todos los ciudadanos, los jóvenes y los no tan jóvenes, a las mujeres, a las madres, a los productores, a los agricultores, a los que no han sido tomados en cuenta, a los marginados, a los olvidados. La pelea no es entre nosotros, candidatos, somos nosotros contra las adversidades, contra la falta de oportunidades para sacar a este país adelante y tener el Ecuador que todos nos merecemos. El candidato Jimmy Jairala tiene el sobre de color verde, al igual que el candidato Tabaqui. El candidato Jairala tiene 15 segundos para esta segunda interpelación al candidato Tabaqui, a partir de este momento. Candidato Tabaqui, así como yo planteo explotar esos 40.000 millones de dólares que tenemos bajo la tierra entre petróleo y gas, ¿qué piensa hacer usted con Petroecuador? Gracias, candidato Francesco Tabaqui. 30 segundos, corre el tiempo. Lo primero que tengo que hacer es abrirle las puertas a que todos los que puedan trabajar vengan a trabajar, no solo en el petróleo, también en la minería, en la energía. La minería, hemos permitido o hemos visto cómo Perú tiene 300.000 millones de dólares que le ingresan y a nosotros solo 30.000. ¿Saben por qué? Porque nosotros dejamos sentar en la silla de la minería a los ilegales, igual que en la política. Es el momento de romper el círculo.
Gracias, candidato Tabaqui. Candidato Jorge Escala, es su turno. Vamos a continuar con usted precisamente y responda a la pregunta del eje 3, crecimiento económico y generación de empleo, que señala que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos van a tener un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Tiene 90 segundos a partir de ahora. Es la hora de la producción, es la hora del empleo y del salario digno. Crearemos 500.000 plazas de trabajo, de las cuales 250.000 serán para el empleo juvenil, triplicando la inversión en la obra pública. Abriremos una línea de crédito para mujeres, jóvenes, campesinos, comerciantes y emprendedores. Bajaremos la tasa de interés de la banca chulquera. En nuestro gobierno, las prácticas preprofesionales serán remuneradas para nuestros jóvenes. Elevaremos el salario a $570 para mejorar las vidas de las familias. Entregaremos un bono productivo y también garantizaremos la rebaja de estímulos tributarios para garantizar este incremento salarial a favor de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros sí rebajaremos el IVA al 10% para aliviar la crisis de los ecuatorianos. Esto sí es posible. Crearemos el Banco del Migrante para que las remesas tengan 0 costos en sus transacciones. Acordaremos la moratoria del pago de la deuda externa por 4 años. Así vamos a recuperar alrededor de 35.000 millones de dólares. Esto servirá para resolver el problema del empleo, del trabajo, de la reactivación económica, de la seguridad y sobre todo, primero la vida antes que la... Se terminó su tiempo, candidato Escala. La primera interpelación la va a realizar el candidato Henry Cucalón. Tiene 15 segundos. Corre tiempo. Los ecuatorianos están hartos que se malgasten sus impuestos cuando hay tantas necesidades. Candidato, ¿qué va a hacer para evitar el estado de propaganda que tuvo Correa y que tiene el actual régimen? Candidato Jorge Escala, responde en 30 segundos ahora. Tú y Daniel defienden a los empresarios evasores de impuestos y no hay ninguna diferencia entre lo que hace Daniel y lo que propone Cucalón. Se ponen de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional para vender a la patria. Nosotros defenderemos el patrimonio estatal de todos los ecuatorianos para financiar salud, educación, libre ingreso a las universidades y para crear 250.000 plazas de trabajo para nuestros jóvenes. Candidato Jorge Escala, su tarjeta de color es igual a la del candidato Luis Felipe Tillería, que es el color negro. Ahora le corresponde al candidato precisamente los 15 segundos de interpelación. Corre tiempo ahora, candidato Tillería. Propongo un tren bala que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos para mejorar la competitividad. El primer tren del mundo se inauguró en Inglaterra en 1825. Tenemos 200 años de retraso. Candidato, tiene que interpelar, por favor, al candidato Escala con respecto a la respuesta que él señaló, por favor. A eso iba. Tiene 2 segundos, le queda 2 segundos. ¿Le parece suficiente y nos apoya? Candidato Jorge Escala, por favor, cuando yo le mencione, corre tiempo a partir de ahora. Nosotros cobraremos la deuda a los grandes empresarios evasores de impuestos, sobre todo a ti, Daniel. Y todos los recursos, más de 11.000 millones de dólares que cobraremos a los grandes evasores de impuestos, servirá para la obra pública y para la infraestructura estatal. Gracias, candidato Escala. Ahora vamos con el candidato Henry Cronfle Cosaya. Recapitulo la pregunta. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, candidato Cronfle, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Tiene 90 segundos, el tiempo corre ahora. Es imposible determinar eso, va a depender de las acciones que tomemos, pero le puedo decir que el empleo no se genera por decreto. Hay que ponerle billete al bolsillo de la familia ecuatoriana para que pueda comprar, las empresas puedan crecer y hay que multiplicar la obra pública. Así se crea empleos del lado privado y público. Pero lo que pasa hoy en día es que hoy trabajas cada día más y te alcanza para menos. Si gastas más de lo que tienes, quiebras. Pero si el Estado gasta más de lo que tiene, te suben los impuestos, te endeuda y también tú quiebras. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que hay que parar. La conclusión es simple. Trabajan para los gobiernos, los gobernantes y no para el pueblo. ¿Se acuerdan cuando hice la campaña Tu trabajo es para tu familia? ¿Te acuerdas cuando Correa quiso ponerte la ley de herencia y la ley de plusvalía y llevarse el 75% de lo que tienes?
Bueno, eso lo frenamos nosotros. Ahora se perdieron 250.000 empleos en este gobierno con los apagones. Inversión cayó el 12.2%, el PIB 2.2%, la pobreza extrema 3%, el empleo ha caído 9%. Necesitamos hacer lo siguiente. Primer eje, bolsillo, dinero en tu bolsillo. Reducción del IVA al 12% y al 10%, cero IVA en toda la canasta básica, insumos médicos, herramientas agrícolas y repuestos para taxis, buses y camiones y pescadores artesanales. Cero impuestos al turismo, crearemos un fondo de $700 millones para los jóvenes y mantendremos el subsidio de la bombona de gas. Y mantendremos... Se terminó su tiempo, candidato Cronfle. Ahora Luis Felipe Tillería será el candidato que lo interpelará en 15 segundos. Su tiempo corre ahora, candidato Tillería. Usted ha sido asambleísta por algún tiempo. Lamentablemente, las leyes que se han hecho no han generado empleo. ¿Usted cree que es culpa de su ineficiencia o la de Rafael Noboa? Gracias, candidato Tillería. Candidato Cronfle, 30 segundos. Corre el tiempo. El empleo se genera cuando se dinamiza la economía, no a través de leyes nada más. Usted puede dar incentivos a las empresas, pero si no crece la economía, como se cayó aquí el Producto Interno Bruto en un 0.7% como lo determina el Banco Mundial, no hay forma de generar empleo. Por eso yo apunto a crecer la economía. Crédito barato para los sectores pesqueros, artesanales, ganaderos, agropecuarios en general y aumentar el salario hasta $600. Gracias, candidato. Ahora, por la coincidencia de colores, el color anaranjado, el candidato Henry Cucalón interpelará al candidato Henry Cronfle. En 15 segundos, candidato Cucalón. Soy un convencido de la dolarización y yo creo en eliminar el Banco Central del Ecuador. Candidato, ¿usted eliminaría el Banco Central del Ecuador? Candidato Henry Cronfle tiene 30 segundos para responder desde este momento. No, no lo eliminaría, pero le pondría una camisa de fuerzas para que solo se dedique a lo que tiene que hacer, que es controlar que la dolarización tenga los parámetros que se necesita. Por lo tanto, las transacciones que se hacen en comercio exterior pasan por el Banco Central y son sumamente necesarias. Lo mantendría el Banco Central. Gracias, candidato Cronfle. Ahora es el turno del candidato Luis Felipe Tillería, que va a responder esta pregunta en 90 segundos. Nosotros leemos la pregunta a cada uno de los candidatos porque así lo establece el reglamento del Comité Nacional de Debate. La pregunta dice así: apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Tiene 90 segundos a partir de ahora. Más empleos que gente. Más empleos que gente, con una nueva constitución que abrace las ideas de la libertad. Ideas de la libertad que veo que ahora, en las últimas 3 semanas, son defendidas por muchos de los panelistas aquí. Incluso el Banco del Migrante por el que venimos peleando por los últimos 12 años. Liberalizaremos la economía, te devolveremos Petroecuador. Seremos un centro financiero internacional, cuna de 400 bancos, incluyendo el Banco del Migrante. Para que haya tasas en esa ley de competencia del 3-4% de interés anual a 30 años plazo, como ocurre en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos. Vendrá Amazon, eBay o Temu para hacer un hub de distribución regional. Y nuestros jóvenes crearán las nuevas Apple, Facebook o Google. Los dotaremos con 8 gigas de internet gratis para que puedan teletrabajar en las mejores empresas del mundo. En Ecuador hay 25 millones de hectáreas. Lamentablemente solo producimos en 5 millones de hectáreas porque todos ellos han estado gobernando en los últimos 40 años. Lo que queremos es dotar de riego y financiamiento para producir en 15 millones de hectáreas y así, por esa regla de 3, triplicar el empleo. A los políticos del tercer mundo les parece raro, pero a tus familiares migrantes saben que en el primer mundo hay más empleos que gente, por eso nos vamos allá. Y finalmente te devolveré Petroecuador, sin intermediarios políticos, tu petróleo en tu bolsillo. Gracias, candidato Tillería. La primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Francesco Tabaqui. Corre tiempo. Candidato Tillería, el Ecuador es un país tan rico como todos los países ricos que usted tiene ahí en sus cartulinas. La diferencia es que tenemos una moneda que se llama la biodiversidad. ¿Qué va a hacer usted para que el Ecuador se beneficie económicamente sin... Terminó su tiempo, candidato Luis Felipe Tillería. Tiene 30 segundos. Responda ahora. Soy el único candidato del panel que es en estos momentos concejal de la ciudad de Londres y miembro del Comité de Salud Ambiental. Sé cómo funcionan los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad, en los cuales Chile ha recaudado 20.000 millones desde el 2019 acá. Eso equivale a 1/3 de toda la deuda externa.
Sabemos cuáles son las soluciones porque hemos vivido en el primer mundo. No más tercer mundo, abrazando las ideas de la libertad. Ecuador, rumbo al primer mundo. Candidato Luis Felipe Tillería, su tarjeta de color coincide con el candidato Jorge Escala, que es el color negro. Usted va a interpelar, candidato Escala, en 15 segundos. Corre tiempo. Noboa arruinó la economía del país, elevó la canasta a $800. ¿Apoyaría nuestra propuesta de reducir el IVA al 10% para devolverle la capacidad de compra a las familias? Candidato Luis Felipe Tillería, responda por favor, 30 segundos. Nosotros somos mucho más optimistas. Con una buena recaudación podemos profundizarlo. En los 4 años de gobierno, no de golpe, bajaremos el IVA al 8%. Este estatismo tiene a la economía de rodillas. Vamos a resetear el sistema para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Gracias, candidato Tillería. Vamos ahora con el candidato Juan Iván Cueva. La pregunta planteada es, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía? Tiene 90 segundos para responder a partir de este momento. Hora y media hablando de Correa y de Noboa. Sí, yo también estoy arrecho de todo esto. La crisis económica ha destruido todo en el país. La crisis energética ha sido quien lo ha impulsado. Por eso nosotros vamos a implementar $900 millones en la generación de 750 megavatios. ¿En qué? 500 megavatios en energía solar, 200 en biomasa, 50 en energía eólica. Así vamos a poder recuperar esos 249,000 empleos que se han perdido. Pero antes de eso, ¿sabes qué es un megavatio? Un megavatio es la luz por un año de 600 familias. Vamos a invertir $1.000 millones en reactivar y dinamizar la economía. Alianzas público-privadas. Habrá empleos para médicos, enfermeras, ingenieros, ingenieras, artesanos, guardias, obreros y más. El campo tendrá un apoyo sin precedente. Con inteligencia artificial vamos a crear una plataforma predictiva de lluvias, ventas y cultivos. Todo esto es realizable, créanme, todo esto es realizable, pero ya no podemos volvernos a equivocar en nuestros votos, sino solo por no tirar más votos. Gracias, candidato Juan Iván Cueva. La primera interpelación a su respuesta la realizará en 15 segundos el candidato Jimmy Jairala Balaza. Corre el tiempo. Juan Iván, así como nosotros proponemos activar un plan de educación dual, ¿cómo piensas generar empleo para los jóvenes ecuatorianos? En 30 segundos, candidato Juan Iván Cueva, su respuesta. Incentivos fiscales, Jimmy, incentivos fiscales. ¿A quiénes? A todas las empresas que nos ayuden con el objetivo de la creación del empleo juvenil, del empleo para los jóvenes, para los recién graduados, van a tener una reducción de hasta 5 puntos en el impuesto a la renta. Vamos a incentivarlos a ellos para que la curva de aprendizaje que tiene un joven pueda ser sustentado por las empresas. De acuerdo a la coincidencia de colores, el color café, el candidato Daniel Noboa Sin interpelará en 15 segundos al candidato Juan Iván Cueva a partir de este momento. Candidato Cueva, entonces usted está diciendo que nosotros hicimos lo correcto en la reforma tributaria al dar deducciones tributarias al impuesto a la renta por la generación de empleo joven entre 18 y 29 años, así como egresados de universidades públicas. 30 segundos para responder, candidato Cueva. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. Lo que falta es el hacer. Y el hacer se puede demostrar cuando alguien es inepto y no puede lograrlo. Muchos de ustedes pueden generar muchísimas promesas de campaña, pero el punto en que te diferencia con alguien que vale la pena es justamente ese, el hacer. Y eso les ha faltado a ustedes. Gracias, candidato Cueva. Ahora es el turno del candidato Daniel Noboa Sin, quien va a responder la siguiente pregunta en 90 segundos. Se la voy a leer nuevamente, candidato, que dice apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, según el INEC. Al final de su gobierno, ¿cuántos ecuatorianos tendrán un empleo adecuado y en qué sectores de la economía corren sus 90 segundos a partir de ahora? Ecuatorianos, para gobernar se necesita primero entender, después decir y finalmente hacer. ¿Qué se necesita entender? Que hay muchas cosas que ya están en camino, pero toma más tiempo. La deducción tributaria es una realidad para la generación de empleo de jóvenes. Nosotros,
contrario a las cifras que aquí se ha dicho, y gracias a Dios lo pueden ver en fact-checking en las páginas que los mencionamos, pueden ver, recibimos un Estado con 4.600 millones de dólares de atraso de pago del gobierno del encuentro. Hemos controlado la inflación, 1.7%, así que lo que hablan de la canasta básica, pues no da con los números. También hemos incrementado las ventas en un 2.2%, hemos incrementado en 12% las exportaciones como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección, fue un año en el que podíamos asentar las bases para de ahí salir adelante. Repito, entender para poder decir y para poder hacer. Hay muchos casos aquí de gente que parece que ha leído el libro pero no lo entendió. Otra cosa, esencial, necesitamos una asamblea que haga sentido. Parte también de la economía es la lucha contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra la corrupción. Y aquí, pues se puede ver que algunos estuvieron a favor de eliminar la ley antipillos. Nosotros vamos a cortar la corrupción, generar 1 millón de empleos a final del próximo periodo y darle progreso al país. Candidato Noboa, la primera interpelación a su respuesta la va a realizar en 15 segundos el candidato Henry Kronfle a partir de ahora. Daniel, ¿estás de acuerdo conmigo en una tasa de interés no mayor al 5% para los sectores agropecuarios, artesanal y pesquero y reducir fuertemente las tasas de interés de las tarjetas de crédito? Candidato Daniel Noboa, tiene 30 segundos para responder ahora. Pienso que se debería de corregir los cobros excesivos y ayudar al agro, inclusive con tasas menores a eso, pero se debe también de prestar dinero para proyectos que hagan sentido y ayudar con asistencia técnica, con estudios de suelos a nuestros agricultores, con proyectos a nuestros emprendedores. Eso de ahí es esencial, prestar dinero a muy bajo interés, pero también en proyectos en el cual el Estado ayude a salir adelante a ese emprendedor o ese agricultor. Candidato Daniel Noboa, de acuerdo al sobre escogido por usted al azar, al inicio de este eje, su tarjeta de color coincide con el candidato Cueva, quien va a realizar la segunda interpelación en 15 segundos a partir de ahora. Daniel, la crisis energética ha generado 249,000 desempleos. Yo te quiero preguntar lo que pregunta a todos los ecuatorianos. ¿Por qué tomaste decisiones tardes? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué sigues viviendo en la burbuja y no ves la realidad del país? Candidato Daniel Noboa, responde en 30 segundos ahora. De nuevo vemos cifras que no hacen sentido. Por favor, revisen en las páginas que mencionamos las cifras reales. No reaccionamos tarde, reaccionamos a tiempo. Y hoy en día, los culpables de la crisis energética están sentenciados por corrupción en las eléctricas. Se puede ver claramente en el caso Encuentro que el cuñado del expresidente, así mismo como el exgerente de CENEL, están sentenciados por corrupción. Nosotros vinimos a corregir lo que hicieron. Gracias, candidato Noboa. De esta manera estamos terminando este tercer eje temático de Ecuador Debate 2025. Y vamos entrando ya a la última parte, en donde los candidatos contarán con 25 segundos para dar su mensaje final a la ciudadanía. Candidato Henry Kronfle, corren sus 25 Cucalón. segundos. Henry Cucalón, a Como partir tenemos de dos ahora. Henrys. Adelante. Yo quiero que cualquier niño, sin importar su condición social, pueda ser presidente. A quien no le duele el país, no lo puede gobernar. Mi lucha por el servicio público ha sido que nadie se quede atrás. Ecuatoriano, vota por convicción, no por resignación. Tu voto importa. Soy Henry Cucalón y yo soy ese niño. Candidato Jimmy Javier Balaza, 25 segundos para su mensaje final. Como tú, quiero un país donde nuestros hijos no tengan que irse, donde no los desaparezcan. Un país con empleo digno, con seguridad y con oportunidades. Con tu voto tendremos esa oportunidad para acabar con el odio y trabajar por el futuro que soñamos. Soy Jimmy Jairala y voy a ser tu presidente. Vota todo uno. Candidato Francesco Tabaqui, sus 25 segundos inician ahora. Ecuatorianos, cuando cualquier presidente miente, perdemos los ecuatorianos. Cuando un presidente se equivoca, aguantamos los ecuatorianos. Cuando no tenemos servicios, perdemos todos. Rompamos el círculo. Saquemos juntos adelante a este maravilloso país con una mano dura, una mano justa y una mano inteligente. Tabaqui, presidente, lista 21. Candidato Jorge Escala, su mensaje en 25 segundos. Corre el tiempo ahora. Me dirijo al 60% de indecisos. Los entiendo. Estamos cansados. Nos han gobernado corruptos, banqueros y millonarios. Todo lo hicieron mal.
Es hora de resolver los problemas de la familia con salud, educación, trabajo, vivienda. Noboa y Correa, su tiempo se terminó. Es la hora del pueblo. Vota todos dos. Candidato Henry Kronfle Cosaya, su turno ahora. No podemos seguir en un presente sin rumbo ni volver a un pasado corrupto. Si quieres vivir bien, ni Daniel ni Rafael. Un solo Ecuador. Soy Henry Kronfle, mi palabra vale más que mi firma. Cuido lo ajeno más que lo propio y llevo a Dios en mi corazón. Conmigo termina el miedo y vuelve la esperanza. Vota por Henry Kronfle, vota por tu familia, volvamos a tener presidente. Candidato Luis Felipe Tillería, sus 25 segundos para el mensaje final. Se quiere engañar al pueblo diciéndole que solo tiene dos opciones, de izquierda, correísmo versus anticorreísmo. Pero el pueblo no es tonto. Todos estos políticos chupasangre han vivido del Estado. Yo vengo a resetear el sistema. Soy Luis Felipe Tillería, un migrante que luchó, triunfó y regresó para resetear el sistema y convertir a Ecuador en un país del primer mundo. Tillería volvió para que no tengas que emigrar. Candidato Juan Iván Cueva, sus 25 segundos corren desde este momento. Te han cuenteado que solamente existen dos opciones. Ecuador es más. Todos unidos, indios, negros, blancos, cholos, gays, heterosexuales. Sí se puede. Hoy existe una tercera vía. El 9 de febrero, vota por tu mamá, vota por tu papá, vota por tus hijos, vota por tu familia. Con el corazón de la tricolor vamos a defender el Ecuador. Dios bendiga. Gracias, candidato. Finalmente, candidato Daniel Noboa Sin tiene 25 segundos para su mensaje final. Primero, muchas gracias, ecuatorianos, por acompañarme en esta discusión, en este debate que enriquece la democracia. Para asambleístas nacionales y provinciales, vota todo 7. Para parlamentarios andinos, vota todo 7. Para presidente y vicepresidenta, vota 7. Y al viejo Ecuador, vótalo a la basura. Gracias a los candidatos que nos han acompañado en la primera franja. Con esta intervención estamos terminando precisamente la primera franja del debate presidencial 2025. Que nos extendimos un poquito, ¿ah? Enseguida regresamos con la segunda franja de candidatos del debate presidencial obligatorio 2025.